Bienvenidos a Minuto 1 por la pantalla de C5N. Y sí, claro, usted veía recién el silencio de los culpables. El silencio de aquellos que tienen un grado de responsabilidad enorme. Y vamos a estar compartiendo en minutos nada más parte de lo que son los testimonios totalmente vergonzantes de aquellos que hoy están reclamando silencio, pero que forman parte de las decisiones totalmente erróneas que terminaron con la Argentina bajo esta crisis económica, social y también financiera. Nuestro hashtag del día de hoy, pueden participar allí, es el silencio de los culpables. El silencio de los culpables es nuestro hashtag para que ustedes nos cuenten qué es lo que piensan de aquellos que tienen, yo diría, la caradurez de proponerle a quienes forman parte de las fuerzas políticas que hay que hacer esto, que hay que cerrar la boca, que no hay que discutir lo que pasa en la realidad en la República Argentina. Hay muchos temas para conversar en el día de hoy, hay muchos temas para analizar. Otra de las cuestiones que son centrales, venimos hablando del lawfare, venimos hablando de esa complicidad ostensible que está sobre la superficie en la Argentina, afortunadamente que podemos hablar de ello, y sobre todo escarbar en lo que es la suciedad que se esconde detrás del Poder Judicial, detrás de las fuerzas de inteligencia, que en gran medida y en connivencia con el poder político han llevado adelante otra de las causas vergonzantes que azota nuestro país, la falta de justicia, la justicia que se maneja en forma totalmente irregular. Por eso vamos a sumar material a lo que ayer les ofrecíamos, estos chats entre el falso abogado Marcelo D'Alessio, que está metido en todas las causas más vergonzantes que sacuden el Poder Judicial, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hay mails, hay audios que vamos a dar a conocer por primera vez, y sobre todo también algunos chats que claramente están vinculando a esta corporación donde la inteligencia, el Poder Judicial y también el poder mediático se mezclaban con falsos protagonistas de la actualidad, con mercaderes de la mentira, con mercaderes de la hipocresía, como es el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio. Hay otras cuestiones que vamos a estar hablando. Por supuesto, se llevó adelante, lo adelantábamos en el día de ayer, este sorteo realizado por la Cámara Federal para encontrar un juez, un magistrado que se haga cargo de las causas que llevaba adelante el juez Claudio Bonadío. Nadie quería agarrar, lo anticipamos hace algunos días nada más, y estas son imágenes exclusivas. Esto es 100% real, así se llevaba adelante el sorteo, así se elige un juez en la República Argentina en el año 2020, y está claro que había mucha expectativa. Quizás estaban aquellos que no querían, yo creo que la totalidad de los jueces en Comodoro Pi, por lo menos aquellos que participaron del sorteo, no querían salir en ese bolillero. Vamos a estar dándoles información, por supuesto, sobre este tema, cómo van a seguir las causas. En principio va a haber un magistrado que se va a hacer cargo de ellas. Algunos dicen por un año, otros por 2 años. El nombre, las características del juez, cómo se va a llevar adelante esa tarea, bueno, lo vamos a tener también en instantes aquí en Minuto 1. Por otro lado, ha sido un día realmente muy caliente en términos económicos. Ustedes saben, el gobierno ha anunciado el reperfilamiento, así se dice, de un bono que vencía el día jueves. Está Fernando Alonso también con todos los detalles que vamos a estar compartiendo con ustedes. Hubo un pequeño salto para el tipo de cambio, para el dólar, también vamos a estar consignándolo. Pero sin ninguna duda, yo quiero arrancar el programa, y acompáñeme, hablando de este silencio de los culpables. Y quizás una de las cuestiones centrales que hay que mencionar, porque creo yo que en este sentido el dato del silencio, el elemento del silencio nos remite a que tenemos que evaluar si aquello que en algún momento el gobierno del expresidente Macri le pedía a un sector muy importante de la sociedad, al sector de las familias más vulnerables de Argentina, que hiciese silencio,
Les pedían que se calle la boca, le pedía que nadie reclame absolutamente nada en un contexto donde los recortes en el Estado, donde los recortes en materia de desarrollo social, donde los recortes en el poder adquisitivo del salario de todos los argentinos, pero sobre todo de aquellos que dependen de un salario para vivir, donde todo eso llevaba a un planteo, y ese planteo era que había una situación de injusticia social que azotaba a nuestro país. Una situación que transversalmente cruzó los últimos 4 años y que ha decantado en esta situación realmente lamentable que atraviesa la Argentina. Un presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se dedicó exclusivamente en los últimos 60 días a atacar la principal problemática de la Argentina, que es el hambre que existe en nuestro país, y por otro lado la deuda. ¿Hay alguna agenda que hable mejor de lo que han sido los últimos 4 años, que en la Argentina solamente se hable del hambre y de la deuda por estos días? ¿Acaso el país no necesitaba otras cosas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y sin embargo, tenemos que hablar, y es nuestro deber hablar de esta situación. Por eso es tan aberrante, por eso es tan vergonzante que haya quienes en la oposición política en este momento estén planteando para los suyos aquello que en algún momento planteaban para la sociedad, que es que hay que hacer silencio. Y a uno le parece mentira que haya una especie de orden donde se le diga a los corresponsables de la situación que atraviesa nuestro país que no se puede hablar de deuda, que nadie hable de deuda en la Argentina, que nadie hable del hambre en nuestro país. Y déjenme compartir con ustedes este tuit que hacía hace algunas horas nada más, que daba a conocer la diputada Elisa Carrió. Claro, para algunos, para los que peinamos, bueno, yo no peino nada, por supuesto, pero digo, para aquellos que peinan algunas canas, esta fotografía era la que uno podía encontrar en una salita de primeros auxilios, la que uno podía encontrar en un hospital. Significa, señores, no se hable, no se diga nada, hay que guardar silencio. Y es lamentablemente este el mensaje que quiere bajar la diputada Elisa Carrió en este momento. En materia de deuda, el silencio es salud. Y yo le quiero decir a Elisa Carrió, con todo el respeto del mundo, que el silencio no es salud bajo ningún aspecto en la República Argentina desde que aquí apareció la dictadura cívico-militar. Que a partir de ese momento se terminó el silencio en nuestro país y que no hay ningún silencio que valga, y mucho menos el silencio de los culpables, el silencio de aquellos que generaron con una responsabilidad enorme lo que hoy está pasando en nuestra Argentina. Hay incertidumbre, por supuesto que sí, que hay incertidumbre en las familias. Eso remite a un silencio, claro que sí, pero nadie puede evaluar lo que pasa en nuestro país, nadie puede ponderar de qué se trata eso de tratar de llegar a fin de mes, de hacer valer el salario cuando uno va al supermercado, cuando uno tiene que comprar los alimentos para mantener a su familia, cuando uno tiene que pagar el colegio, las expensas, cuando uno tiene que afrontar el costo de transportarse todos los días hacia el trabajo. Nadie puede evaluar eso si hay un silencio en el medio. Porque uno piensa, y que cuando uno piensa lo que utiliza son palabras, y ese pensamiento se nutre del otro, y para pensar junto al otro hay que poder comunicarse. Por eso la diputada Carrió pide silencio, porque nadie quiere revelar, porque nadie quiere poner sobre la mesa lo que pasa en nuestro país, y creo yo que hay que reforzar con más razón y con mayor motivo que nunca esta discusión. Tenemos que hablar de lo que pasa, tenemos que hablar del hambre en la Argentina, tenemos que hablar de la deuda en nuestro país, tenemos que hablar por qué miles de familias tienen que esperar en este momento y no pueden ver satisfechos lo que son sus sueños, sus anhelos, sus expectativas, las que tenían hace 60 días nada más. Quizás el dato central es el cinismo en gran medida, pero también, como yo le decía, la vergüenza que despierta todo esto. Escuche a cada uno de los integrantes de la oposición política que reclaman silencio cuando tendrían que poner sobre la mesa el rol que han desempeñado en los últimos años. Yo podría decir muchas cosas, pero no las voy a decir porque no es el momento. Por eso le pido encarecidamente a los señores diputados que
cuiden las palabras. Y que no sea un comentario de la composición de la deuda o de los plazos cortos de vencimiento que hay en los próximos 2 años, no tanto en el 2020. Eso ya lo sabemos y lo conocemos todos, porque el tema es delicado, es un tema importante. Que se presentan al recinto de manera efusiva, con agravios, con improperios, con un relato de tribuna, con un relato callejero, no asumiendo que son oficialismo. La decisión de recurrir al fondo podrá ser discutible, es una decisión que la tomó el gobierno y nos hacemos cargo. ¿No lo resolvimos? Obviamente que no lo resolvimos. Porque venimos con sentido de responsabilidad política, porque somos conscientes que la hora es difícil. Y somos conscientes de lo que nos tocó y nos hacemos cargo. Pero son oficialismo. Me parece que faltan cosas, las dificultades existen y esto, bueno, ahora verán cómo se arreglan. Yo espero que las cosas vayan bien. Que vayan funcionarios o el canciller o el presidente o quien sea al exterior a hablar pestes del gobierno que se fue, no nos ayuda, nos tenemos que entender. No se puede ser mezquino y no se puede hablar de más. Y claro, usted la veía a la diputada Elisa Carrió, lo que quiere establecer es un pacto de silencio, un pacto donde el mundo no se entere que en la Argentina lo que hubo es una vocación por endeudar al país, por comprometerlo sobre todo de aquí en adelante, porque se cierran las posibilidades de un país que está endeudado, porque solo puede discutir, como solo puede discutir ahora el gobierno, el hambre y la deuda, cuando tendríamos que estar, por supuesto, hablando de otras cosas en la República Argentina. Mire, yo veo un mecanismo muy parecido a lo que puso en marcha el gobierno del expresidente Macri. Al principio parecía que era todo promesa, todo expectativa, que había algunos elementos que tenían que ver con la realidad, pero lentamente la ficción fue desplazando la realidad. Lentamente la metáfora, la lluvia de inversiones, todas las tormentas, todos los fenómenos meteorológicos que se le puedan imaginar, terminaron desplazando los elementos de la realidad. El gobierno del expresidente Macri terminó sin poder decir o sin poder hacer ninguna referencia a lo que pasaba en la realidad. ¿Se acuerda? No pasó hace mucho tiempo, pasó hace 60 días nada más. No se podía proponer absolutamente nada, no podían discutir absolutamente nada. Por eso el pacto ahora es el silencio en una especie de infralengua que cada uno de los referentes de la oposición está utilizando. Porque quieren decir sin decir absolutamente nada, porque no pueden traer a ese relato que se intenta imponer elementos de una realidad que a todas luces sigue conspirando contra la posibilidad de miles de millones de argentinos de salir de una situación realmente lamentable. Esto se trasluce también en la situación económica, en la situación financiera. En las últimas horas, por supuesto que hay elementos para evaluarlo y ya lo tenemos y ya lo saludo a Fernando Alonso con toda la información. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Mirá, vos estabas relatando lo que es este pedido de silencio de la oposición que no quiere debatir la deuda. Bueno, mañana se va a dar un hecho histórico, que es la presencia de un ministro de Economía para discutir, para debatir, para exponer la deuda argentina en el Congreso. Se dio, creo que solo una vez en el pasado, que el Congreso tenga la capacidad, la posibilidad de discutir en este nivel el endeudamiento del país. Así que hay mucha expectativa política, pero también hay mucha expectativa de mercado, porque el mercado no tuvo ninguna información privilegiada antes de la que la van a tener los legisladores. Y esto es un dato probablemente nuevo en la política argentina. Los legisladores van a tener la información, van a poder hablar con el ministro antes de que el mercado sepa qué es lo que está haciendo el gobierno. Todo un dato de la nueva política, Julián. Sí, me parece importante, lo subrayamos y además lo vamos también a analizar en minutos. Atención también, Fernando, seguramente tenés información vinculada a este bono dual que hoy hizo tanto ruido, ¿no? Y que está generando que el gobierno tenga que tomar definiciones que está claro que nos remiten a lo que ha sido nuestro pasado reciente. Porque es un gobierno que tiene pocas posibilidades para maniobrar en este contexto y porque además hay que afrontar la dura realidad que nos toca vivir. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del caso de Alessio, ¿no? Uno podría pensar que estos truchos y desprolijos, como lo decíamos en el día de ayer,
han visto acotadas sus acciones, pero no, se desprende cada vez y de alguna manera en forma transversal. Hay muchísimos casos y muchos capítulos, ¿no?, de esta verdadera historia. Señor Juan Amorín, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Julián, buenas noches. Así es, seguimos escribiendo una trama que ya lleva muchísimos capítulos. En realidad no la escribimos nosotros somos meros comentaristas que quedamos estupefactos ante cada una de las novedades, ante cada capítulo que se va descubriendo en la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, donde cada vez está más comprometido el poder político, mediático y judicial, como suele decir Gustavo Silvestre. Si te parece, vamos a empezar viendo los mensajes que no hacen más que complicar, como ya hemos dicho en sobradas oportunidades, a la ex ministra de Seguridad, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Cómo explica Patricia Bullrich estos mensajes de Marcelo D'Alessio? No lo sé, honestamente. ¿No hubo, Juan, perdón que te interrumpa, no hubo repercusiones, hubo algún tipo de testimonio de parte de la exministra Patricia Bullrich en el día de hoy? No, para nada, en absoluto. Probablemente estará reviendo su estrategia o hasta dónde llega esta situación. A ver, repasábamos ayer y hoy te voy a mostrar nuevo material que está incluido en la resolución de Alejo Ramos Padilla, donde le niega la excarcelación a Marcelo D'Alessio. Le dice, yo no te puedo mandar a tu casa básicamente porque hay sobrados elementos que me demuestran que vos tenías mucho poder cuando estabas en libertad, con lo cual, si yo te libero, es probable que puedas contactarte con ese mismo poder justamente para eludir el accionar de la justicia. E incluso tengo pruebas de que intentaste entorpecer el accionar de la justicia, ni bien te allanaron, con lo cual no puedo bajo ningún punto de vista dejar librado al azar esto. Le dice D'Alessio a Patricia Bullrich, hola Patricia, espero estés bien. Una confianza importante. Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Acá ya empezamos con las ilegalidades. Tengo una escucha para darte. Y yo vuelvo a insistir, ¿cuántos D'Alessios había? Pues encontramos a uno y lo encontramos medio de casualidad porque un tal Pedro Echeves se dignó a registrar una extorsión. Tengo una escucha para darte, como si fuera algo normal, ¿no? Que le llegan escuchas a la ministra de Seguridad. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Se refería a un episodio con la banda de Los Monos. Cuando quieras nos vemos. Un beso. Algunos dirán, no es importante, otros dirán, sí. Esto fue a las 12 de la noche. Digamos, hay cierta confianza para escribirle a alguien. Yo no te escribo a vos a las 12 de la noche. A un ministro, además, un ministro de la cartera de seguridad, nada más y nada menos. Se supone que sí, que es el dato que vos das me parece muy bueno. Le responde Patricia Bullrich al otro día a la tarde. Le dice, ¿podés reunirte con Bonini? Abro asterisco, Bonini, director nacional de investigaciones, ¿sí? Del Ministerio de Seguridad. ¿Podés reunirte con Bonini? Y le das el material y después nos vemos nosotros. Vos sabés, Patricia, que estoy a tu disposición. Lo que vos digas, le contesta D'Alessio. Y acá es donde se cae el argumento de Patricia Bullrich, donde afirmaba que este celular lo usaba su nieto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si te parece... Por si que el nieto no tenía nada que ver con Bonini, no se reunía con Bonini ni en el jardín. No veo la posibilidad de que el nieto conociera y mandara a D'Alessio a juntarse con el director nacional de investigaciones. Salita roja. ¿Existen todavía las salitas de colores? Yo iba al azul, por ejemplo. Pero no. No es el caso del nieto de Patricia Bullrich. Bueno, Patricia Bullrich podría decir... Bueno, no es mi teléfono celular. Bueno, no, porque el Juzgado Federal de Dolores ya recibió la resolución de Movistar, donde le confirma que de los registros informáticos de la empresa, la línea, que obviamente tapamos por una cuestión de decoro, está asignada a una tal Patricia Bullrich, el número de documentos públicos, desde enero a la fecha, con lo cual, no. En este tema, caso cerrado, digamos, ya está. Titular de la línea de teléfono, veíamos ahí el chat, digo, no hay posibilidad de que no pertenezca a Patricia Bullrich y que ese contacto que estuvimos viendo sea de otra persona. Así es, hasta acá tenemos el mensaje de Patricia Bullrich, nuevo, un mensaje que no se conocía entre D'Alessio y Patricia Bullrich, con una confianza importante. Patricia Bullrich había dicho que era su nieto, ya sabemos que no era el nieto, y que el número estaba a nombre de Patricia Bullrich, confirmado por Movistar. Pero hay más, porque no son solo funcionarios del gobierno ya salidos, sino también había funcionarios judiciales importantes metidos en esto. Vamos a ver un mail a continuación que figura también en el expediente. Esto lo manda D'Alessio. ¿A quién lo manda? A una tal Gaby, cuyo mail es sorempu@gmail.com, y le dice, hola Gaby. No sabemos qué Gaby es. Te adjunto una presentación y la síntesis del informe que en su momento le acerqué a Claudio.
a Claudio. Claudio, bien. Abajo dice informe doctor Bonadío, ¿no? Por si queda alguna duda quién es Claudio. Destaco el empeño, más allá de brindarle la información necesaria, que ha puesto tanto Bonadío como Stornelli en entender la tipicidad y la matriz de corrupción en Enarsa. Y le manda un punteo con un informe adjunto. ¿Sí? Acá ya tenés otra punta de investigación. ¿A quién le enviaste mail? ¿Quién es Gaby? No lo sabemos. Y fíjate el grado de promiscuidad, ¿no? Digo, directamente de Alessio acercándole informes a Bonadío, a Stornelli y aclarándole, no sabemos quién es Gaby todavía, que tanto Bonadío como Stornelli están sumamente dispuestos a avanzar. Claro, ¿avanzar en qué? En las causas, por ejemplo, de GNL, donde ambos hicieron muchísimo para detener y encarcelar gente a pedido del Ejecutivo. Y te decía que también hay funcionarios políticos, no era solo Patricia Bullrich. Vamos a escuchar a Marcelo D'Alessio a continuación en un audio de minuto 1, donde habla, le refiere a un colega con el que tenía trato diario, cuál era su misión y qué es lo que tenía que hacer. Escuchen. Primero que ya tengo aparatos, todavía escupo cuando hablo, pero tengo aparatos. Segundo, mañana voy a Entre Ríos, el martes antes de ir a verlo al Adolfo a San Luis, nos podríamos ver tal vez. Eso ya lo tiene Lilita y lo va a presentar con Bonadío, así que te lo puedo dar. Y espera que te paso. Y el otro es, en realidad es consecuencia de un enroque de jefes de asuntos internos. Ahora te cuento quién va, quién fue y quién lo hizo mierda ese. Eso es lo que va a presentar Lilita, ya se lo di, lo presenta ante Bonadío, están todos. Es una mezcla de muchos elementos, muchos nombres y de cancherearlo al mismo tiempo. ¿O no? ¿No hay algo de eso? De decir, bueno, yo tengo todos los contactos del mundo. Después te explico cómo funciona esto. Hay mucha gente importante que va a ser parte de esto, pero en todo caso después lo hablamos. En un esfuerzo enorme de tratar de poner siempre todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y mirá vos si no habrán sumos personajes involucrados que directamente en el siguiente audio vamos a escuchar. Nuevamente D'Alessio lo habla con un colega, con un periodista reconocido. La verdad es que el periodista lo utilizaba de fuente, en eso no hay demasiado por objetar, pero D'Alessio acá directamente le dice, mirá, a mí me dieron una orden. ¿Quién le dio la orden? No lo sé. Pero la orden era poder llevarse puesta gente, lograr la detención de ciertos exfuncionarios a partir de estas causas, con Bonadío, con Stornelli, con Carrió y con Patricia Bullrich. Solamente tengo la responsabilidad de llevármelo puesto debido, pelotudo de encima no puedo hablar y me escupo. Así que nada, lo tiene Paulo Oliveto y calculo que el jueves la veo, lo terminan de deglutir. Pero yo ya te paso todo, para que ya lo vayas digiriendo, olvídate. Lo laburamos juntos, lo que se te cante las pelotas, sabes que contás conmigo, dale. Un beso, gordo. Es un poco bizarro todo, digamos. El final todo, es, sí, con el final te doy la razón. Pero no quiero que lo bizarro tape lo importante. Totalmente. Bueno, D'Alessio estaba interactuando en la causa gas natural licuado y le dice al colega, tengo esto, es una bomba, lo va a presentar Carrió, después le dice, ya lo tiene, me junto el jueves con Pau Oliveto. Y le dice, mi objetivo, la orden que me dieron es llevármelo puesto a debido. Si te parece, lo volvemos a escuchar. Hay cosas muy interesantes en este audio cortito de Marcelo D'Alessio. Solamente tengo la responsabilidad de llevármelo puesto a debido, pelotudo de encima no puedo hablar y me escupo. Así que nada, lo tiene Paulo Oliveto y calculo que el jueves la veo, lo terminan de deglutir. Pero yo ya te paso todo, para que ya lo vayas digiriendo, olvídate. Lo laburamos juntos, lo que se te cante las pelotas, sabes que contás conmigo, dale. Un beso, gordo. ¿Qué es lo del final? Yo insisto en que el escupitajo no tape la gravedad del audio. Se ríe Irina Hauser porque no lo puede evitar, digamos. Porque, ¿qué es lo? ¿Qué es un beso? Le estaba refiriendo D'Alessio a esta persona que estaba con algún problema dental.
Entonces le decía, ya estoy usando aparatos, ya estoy mejor, etcétera. Entonces entiendo yo que esos escupitajos del final tienen que ver con esa relación cercana de alguna manera. En realidad, el elemento bizarro sirve ¿por qué? Porque este señor estaba en un íntimo contacto, íntimo digo en términos de cercanía, ¿no? Por supuesto, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí, y lo llamativo es la coincidencia en cuanto a las fechas, ¿no? En donde Bonadío y Stornelli empiezan a acelerar la causa GNL, que contó con la participación de un perito que hoy está procesado por truchar la pericia. Digo, el grado de locura que hemos vivido en los últimos 4 años, que normalizamos este tipo de situaciones, causa que reflota justamente el testimonio de D'Alessio, presuntamente por lo menos. Lo cierto es que las fechas coinciden y la intervención de la política, particularmente de las diputadas mencionadas, también coincide. Lo cierto es que hay mucho por investigar. En este sentido, se empiezan a revelar nuevos mensajes. D'Alessio ya al borde del juicio oral. Yo insisto en que me da la impresión que la ex ministra de Seguridad en algún momento va a tener que dar algún tipo de explicaciones respecto de la relación que mantenía con el falso espía, porque directamente le decía, te acerco escuchas ilegales, tengo un arrepentido. Bueno, lo cierto es que la ministra participaba de esas conversaciones. Gracias, Juan. Lo vamos a seguir, Señor, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Lo anticipábamos al comienzo del programa. Con esta papa caliente, ya tiene dueño, señoras y señores. Ayer lo anticipábamos, había quienes se habían bajado, los magistrados de Comodoro Pi, algunos habían bajado de este sorteo. ¿Y qué pasó hoy, Irina Hauser? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La papa caliente tiene un dueño, es un juez federal de Comodoro Pi, se llama Marcelo Martínez de Giorgi, y es el que salió sorteado con este bolillero a la vieja usanza. Parece que después de tantas sospechas sobre los sorteos en Comodoro Pi decidieron hacer esto públicamente. No estaba mal. No estaba mal. Pero a ver, sacame una inquietud. ¿Este es el mismo bolillero? O arriesguemos, no es el mismo bolillero que utilizaban para sortear las causas que le tocaban al juez Bonadío. No, porque ese era el bolillero electrónico que estaba programado. Me parecía. O por lo menos creemos que tenía una bolilla electrónica negra o roja. O hay una bolilla más pesada que las otras, pero no, se supone que no. Este no. Este tiene solamente tiene los nombres de los jueces que en este caso aceptaron participar del sorteo, porque no te olvides que hablamos de la papa caliente porque hubo 3 que no quisieron participar, que dijeron, tengo mucho trabajo, tengo un problema familiar, me voy a hacer procurador. Entonces quedaron estas bolillas, muy poquitas vueltas. ¿Habrá visto este secretario? Y muestra la bolilla. Sí, ahí está, Riverito... Sí. Los niños cantores, ¿no? Exactamente. Sí. Los niños cantores dicen el resultado y el resultado es el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Un juez que dentro de el escenario de Comodoro Pi es una especie de gran equilibrista, te diría. Es uno de los jueces que entraron en el año 2004 con el gobierno de Néstor Kirchner. Que entraron ya por concurso. La diferencia con otros jueces, como por ejemplo lo era Bonadío, es que Bonadío no había rendido examen para ser juez. Mira. Y este señor sí. Y este señor sí rindió examen. Venía a trabajar en la Cámara Federal y de hecho venía ejerciendo una subrogancia ya en el viejo juzgado de Jorge Urso. Subrogaba porque era secretario, pero subrogaba en ese momento porque le tenían confianza, evidentemente. ¿Él no lo había criticado a Bonadío por el tema de los arrepentidos en algún momento? Él criticó a Bonadío hace muy poco, en una resolución del mes de diciembre. Él tenía que decidir acerca de la situación de Javier Fernández, el auditor general, el que forma parte de la Auditoría General, que también es un operador judicial, y sobre la situación de Norberto Yarvide en la causa de los cuadernos. Y fue muy crítico de lo que hicieron Bonadío y Stornelli en la causa cuadernos. Mirá lo que dijo. Los relatos de Centeno, el chofer, recordarás, de los cuadernos, datan de los años 2003 y 2015. Los dichos de Manzanares, el contador que quiso ser arrepentido de la familia Kirchner, ubican los sucesos en el año 2009. Es decir, mucho antes. Esto permite concluir que no se trata más que de un canto de sirenas, de un espejismo. Queda al descubierto la inconveniencia de edificar las imputaciones basándose exclusivamente en dichos de arrepentidos. Bueno, ahí está tomando, porque aparte se llama Los relatos de Centeno.
Exactamente. Y después habla de espejismos y de canto de sirenas. Los destrozó. Yo creo que es contundente. Lo destrozó. Muy parecido a lo que había dicho Di Lello también en un dictamen similar. Esta fue la posición de Martínez de Giorgi. Sí. Frente a Bonadío, de cuyos juzgados se va a tener que hacer cargo. ¿En qué casos actuó Martínez de Giorgi? ¿Querés que repasemos algunos para saber cómo se movió, ¿no? Por ejemplo, el del soterramiento del Sarmiento. Después de mucho tiempo procesó a Julio De Vido, a Jaime, Ricardo Jaime, y dictó falta de mérito a Ángelo Calcaterra, el primo del expresidente Macri, bueno, y a otros empresarios. Así dejó la causa sobre el soterramiento, que igual sigue en trámite. ¿Qué pasó? Sueños compartidos, aquella causa, ¿te acordás donde estaban involucrados los hermanos Joclender y la asociación Madres de Plaza de Mayo? Donde Martínez de Giorgi hizo un gran despliegue el día que le quiso ir a tomar declaración a Eve de Bonafini. Recuerdo. Bueno, la declaró en rebeldía. Por eso después la fue a buscar directamente. Y finalmente, después que declaró, la terminó sobreseyendo. Era un supuesto desvío de fondos para construcción de viviendas sociales. Tiene esta causa, que es muy importante. Sí, es una de las más importantes, ¿no? Es una de las causas que podría complicar a Mauricio Macri y parte de su familia. El caso de los parques eólicos es una causa en trámite donde se investiga un pasamanos. ¿Se está instruyendo la causa? Se está instruyendo la causa, donde el grupo Macri se quedó con una ganancia millonaria en esa reventa de los parques eólicos, ¿no? La tenían ellos en un momento dado a través de un contador que funcionaba como una especie de pantalla y la terminaron revendiendo a valores millonarios, más de 50 millones de dólares se quedaron de ganancia. Esas causas tuvo Martínez de Giorgi entre muchas otras, ¿no? Y ahora se queda con el juzgado que dejó Bonadío vacante y tiene algunas causas ahí también que son inquietantes. Por ejemplo, la famosa del operativo Puff, donde están las escuchas tomadas en el penal de Seiza, con la que se intentó atacar la causa de Dolores, y algunas cuestiones residuales de gas natural licuado y de los cuadernos. Muy bien, Irina Hauser, muchísimas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, también con este tema, porque atraviesa, creo yo, gran parte de la realidad, ¿no?, que nos toca vivir y además, en gran medida también de ese ejercicio que están haciendo aquellos que son responsables de esto, de mirar para otro lado en este mismo momento. Así que vamos a estar y vamos a seguir este tema. Ahora cambiamos el ángulo de la información, hablamos de las cuestiones vinculadas a la economía. Recordad que nos podés acompañar con el hashtag El Silencio de los Culpables, allí en las redes sociales. Y ahora sí tenemos que hablar de este bono dual que en principio el gobierno tenía que pagar esta semana y que a partir de una licitación que se declaró desierta, donde los mercados, donde aquellos que tenían que comprar esos instrumentos, esos bonos, tenían que negociar una tasa de interés, pidieron una tasa de interés muy elevada, el gobierno no pudo hacerse de esos recursos y hoy pasó algo realmente importante. Fernando Alonso. Sí, vos sabés que fue bastante más dura la negociación porque hay que recordar que el bono AF20 que vence el jueves y que el gobierno intentaba reestructurar en acuerdo con los tenedores, lo emitieron en la dupla de Luis Caputo con Nicolás Dujovne. Y fue un bono que le compraron fondos de inversión de esos que acompañaban muy bien a Caputo, esos que le aportaban los dólares que necesitaba Caputo en aquel momento. Esos fondos ahora vinieron y dijeron, bueno, nosotros trajimos dólares a la Argentina y nos queremos llevar dólares. Dijeron, ustedes trajeron dólares, pero acá pusieron pesos y de acá se van a llevar pesos. La negociación fue muy dura. Hay uno de esos fondos, el Templeton, que quería, como parte de la negociación, llevarse un bono en dólares a muy corto plazo, algo que desde el Ministerio de Economía no estaban dispuestos. La conclusión fue, se declaró desierta, como contábamos anoche, la licitación y hoy el gobierno anunció la reestructuración de este bono. Va a pagar el jueves los intereses, son unos 6.400, 6.500 millones de pesos. Le va a pagar también a los pequeños ahorristas, esos que tienen hasta $20.000
comprados en este bono. Al resto, a estos grandes fondos de inversión extranjeros, le dijo que no va a permitir que le manejen la política económica del país y que van a tener que esperar ahora hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre, para cobrar el capital del bono. Pero en el medio viene toda la reestructuración, así que hay que ver cómo queda. Bueno, vamos a compartir, Fernando, el comunicado que dio a conocer hoy el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, y que decía, sobre todo hay algunos fragmentos muy interesantes, este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. Es muy duro el comunicado, duro, Julián, de Economía, es muy duro. Sí. A ver, creo yo que a medida que pasan los días, el gobierno va adoptando una sola posición, y esa posición es, salvo que en la mecánica habitual de los mercados financieros, quien acerca recursos acepte la posición de la Argentina en este contexto, si quieren que nos corramos a otro lugar, si quieren que, vos decías recién, que se acepte ofertas que no van de la mano con la posición que la Argentina le está contando al mundo que tiene, es decir, de las complicaciones que tiene para afrontar la deuda. Toda propuesta que esté afuera de ese contexto, el gobierno responde de esta manera. Lo hizo hace algunos días nada más el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahora lo hace directamente el ministro de Economía, y me parece que está en línea incluso con lo que propone el presidente, Fernando. Sí, acá hay que tener en cuenta que después del fracaso de la provincia de Buenos Aires en reestructurar este bono, también por la presión de algunos fondos internacionales que no aceptaban ninguna negociación, que querían cobrar o llevarse un bono en condiciones que eran inaceptables para las autoridades argentinas, se estaba especulando de qué iba a hacer el gobierno nacional, si mantenía la dureza, si iba a aflojar. Se pensó que el gobierno estaba tensando la cuerda, pero finalmente, como se trataba de pesos, lo iba a pagar. Bueno, hay una posición muy firme y está expresada en ese documento que estaban leyendo del gobierno nacional, de no negociar en esos términos con el mercado. Sí negociar, pero no en esos términos. Y mucha atención porque mañana llega a Buenos Aires la misión del FMI. Esta misión que iba a quedarse en principio 3 días, pero que después la extendió a 1 semana, tiene que hacer el informe de la economía argentina. Y en ese informe, uno de los datos centrales que tiene que colocar es si la deuda es o no es sostenible y si Argentina tiene que reestructurar o no su deuda. Ahí apunta el gobierno argentino. Quiere que el fondo reconozca la necesidad de reestructurar la deuda. Bueno, es que es clave, Fernando. ¿Por qué? Bueno, porque el Fondo Monetario no es igual a los bonistas, aquellos que tienen bonos de la Argentina. Tiene otra posición, quiere cobrar la cantidad de dólares que le prestó a la Argentina y intuye, creo yo, en términos afirmativos y en términos positivos, intuye que si la Argentina le hace una quita a los bonistas, va a tener más recursos para empezar a devolverle antes al Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que viene es el Fondo Monetario presionar a la Argentina para que la Argentina haga una quita fuerte a estos señores que tienen bonos de nuestro país, y lo que se encuentra el gobierno en este momento del otro lado, con estos bonistas, es una posición muy dura, y creo que vamos camino a una pulseada realmente muy importante, tal y como se preveía en algún momento. Dice el ministro Guzmán, quien participó del canje posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar. ¿Qué es una tenencia? Bueno, son los bonos que en este momento tienen aquellos que aceptaron una oferta de canje, aquellos que aceptaron lo que proponía el gobierno, que les decía, mira, no te puedo pagar ahora, pero llévate esto que te voy a estar pagando en los próximos meses, o por lo menos vas a entrar en una reestructuración. Eso es el canje que se hizo la semana pasada, que tuvo un 10% de aceptación. Ayer, Julián, acordate que en el transcurso de la tarde hubo versiones de que habían logrado una aceptación equivalente al 50%, con ese 10 sumaban 60, y parecía que había como una base sólida como para seguir negociando. Pero finalmente el gobierno decidió que lo que les exigían para llegar a ese 50% era demasiado y terminó no aceptándolo. Sí, acá, a ver, me parece que para los próximos días el peligro es en gran medida que haya una especie de contagio en el mercado financiero, donde están aquellos que están especulando. Acá hay miles de millones de dólares en juego,
y entonces cualquier tipo de acción que mueva para un lado o para el otro la posición de los bonistas, me parece que hay sectores a los cuales les está o les va a rendir muchísimo. Entonces hay que tener cuidado cómo se maneja el gobierno y también qué es lo que pasa de la vereda de enfrente. Sí, tenemos dos hechos significativos. Sí. Este jueves se va a licitar un bono, un baldar del gobierno, donde quiere captar 10.000 millones de pesos. Si tiene éxito, va a lograr mantener bajo control todo lo que es la emisión en pesos de deuda. Claro. Y por el otro lado hay que ver qué pasa con la cotización de los títulos públicos en dólares, porque si cae mucho de valor, va a alentar el ingreso de los fondos buitres que compran cuando está por abajo del 30%. Por ahora está lejos de ese piso, pero compran cuando están por esos valores. Así que es un juego muy finito que se está ahí resolviendo. Bueno, muy bien, Fernando. Hoy el Banco Central anunció, después también lo vamos a estar analizando, que que los bancos tienen la obligación de crear un plazo fijo atado a la inflación que registra la Argentina más 1% anual. Atención, porque lo que está mostrando el Banco Central es que no le interesa demasiado que esos pesos vayan de pronto a buscar en la economía o consumo rápido, inmediato, o también que vayan a presionar sobre el tipo de cambio. Está, creo yo, ejerciendo algún tipo de política en términos monetarios, en términos cambiarios, interesante el Banco Central, que no se resigna en lo que es, por supuesto, esta pelea vinculada a lo que tiene que ver